Porque los jóvenes son el presente y futuro de la patria. Porque deben ser protagonistas en todos los ámbitos. Aquí presentamos el programa juvenil Jóvenes para los jóvenes en familia. Lo presenta con los auspicios de Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Jóvenes para los jóvenes en familia, muy buenas tardes, querida familia, querido Paraguay. Hoy nos encontramos aquí nuevamente para compartir en esta oportunidad con la familia Vicentina. Ellos nos van a hablar de lo que están realizando y sobre todo lo que significa también este hermosísimo carisma que ellos tienen y que ofrecen a la iglesia paraguaya y a toda la sociedad paraguaya. Y cuánto ya han trabajado también dentro de este hermoso Paraguay. Muy buenas tardes, querido padre, buenas tardes, queridas hermanitas. Buenas tardes. Muy bien, podemos presentarnos, ¿eh? Sí, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy bien, padre, bienvenido. Soy el padre Carlos Javier González, soy sacerdote de la Congregación de la Misión, Misioneros Vicentinos, nos dicen aquí al Paraguay. ¿Y ustedes cómo le dicen? De la misión. Congregación de la Misión. Ah, así. Oficialmente ese sería el nombre. Así sería. Muy bien, muchas gracias, padre. Bienvenido. Vamos a conversar enseguida, entonces también. Y aquí a la hermanita, ahora vamos a hacer una breve presentación rápida y después vamos a hacer nuestra conversación. Buenas tardes, padre. Buenas tardes a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy la hermana Ana Mendoza, hija de la Caridad, y con mucho gusto aquí para compartir la historia de nuestro carisma. Muy bien, muchísimas gracias por venir, hermanita. Y buena, la hermana María Eva Araujo, Vicentina de Zagreb. También. Entonces, son tres congregaciones diferentes, ¿verdad? Sí. Aquí, en este momento. Pero, por eso justamente decíamos la familia Vicentina. Vamos a comenzar. ¿Quién es el más antiguo? ¿Quién llegó primero? Ya yo por orden de quién llegó primero como congregación. ¿Ustedes? Y llegamos juntos, las hijas de la Caridad y los padres vicentinos. Ah, ya. Bueno, entonces vamos a comenzar por aquí, a ver si nos puede explicar un poco en qué año llegaron, padre. 1880. 1880. Ya. Llegamos después de la Guerra Grande. Sí. El obispo de ese momento, Aponte creo que es, Monseñor Aponte, sí, Monseñor Aponte, sí, hay uno. llama a los padres vicentinos para refundar el clero en Paraguay. Refundar el clero. El clero en Paraguay. En ese momento no había. Después de la Guerra Grande, digamos, Sí. el clero quedó absolutamente destruido. Solamente un grupo de 5 sacerdotes quedaron. Sí. Y después de algunos intentos de refundar por parte de los que quedaron, se llama a la Congregación de la Misión Sí. para que se haga cargo de la formación de los nuevos sacerdotes. Ya. Ahí y había en ese momento, había aquí jóvenes que estaban por iniciar, o sea, 10 años después de la guerra sería, Así ¿verdad? es. Mirá un Así poco, es, qué 10 interesante. años después. Y claro, porque después de 1870 los que quedan son mujeres y niños, dice según Así nuestra es. historia, ¿verdad? Y entonces, con eso, mira qué lindo, solo 5 quedaron, ¿eh? Así es. Y 5. después, poco a poco, fueron
Sacerdotes. Fueron sacerdotes, Sí. fueron... ¿Y de dónde vinieron, padre, los misioneros? Los padres que vinieron fueron 4 sacerdotes, 3 franceses y un alemán. Ah, sí. Vinieron desde Buenos Aires, pero lógicamente argentinos no podían venir porque... Ah, claro. Ah, yo ya eso casi me he dado. Claro. Entonces Entre vinieron los franceses padres y franceses un alemán y que iba, alemanes imagínate. desde Buenos Aires para... O sea que nuestra formación sacerdotal aquí tenemos un poco de los franceses y los alemanes. Así es. Mira, un poco Y para estuvieron en el seminario desde el 80 hasta el año 1955. Ya. O sea, ese fue el objetivo principal, el por qué son llamados, ¿verdad?, al Sí. Paraguay. Y Son mientras... 2 etapas diferentes. Ya. La primera etapa de los vicentinos es hasta el 55. Y después, cuando se retiran del seminario, se retiran del país y vuelven en el año 1985. Ah. Ahí ya para tener una obra propia, una casa de formación. O sea que estuvieron encargados de la formación del clero Sí, hasta 1955. 55. Mira qué lindo. La historia entonces de nuestro clero y de nuestra iglesia. Bueno, muy bien, gracias, padre. Vamos un poco y ahora con las hermanitas. Entonces ustedes llegaron juntos aquí. A ver, cuéntenos un poco la historia aquí de las vicentinas. ¿Y ustedes para qué vinieron? Sí, así cuentan, padre. La historia cuenta Sí. que los sacerdotes de la misión y las hijas de la caridad llegaron juntos a pedido de las autoridades eclesiásticas de este país, de Paraguay, después de una guerra tan grande Claro. que el país quedó destrozado y bueno, fueron llamados las hermanas y los sacerdotes y ahí pues dijeron, sí, ahí estamos. Y vinieron y bueno, las hermanas, pues yo lo que me acuerdo es lo que pude leer y cuentan las hermanas, es que ha llegado una francesa, una paraguaya y creo una argentina. Creo que las Las mujeres no tenían problema. No estoy tan segura, pero creo Señora, que ahí no sí. voy siempre, ¿verdad? Entonces no había problema. Creo que estamos acostumbrados sí, a las riñas. Fui malo yo, ¿verdad? Sí, Copia a las así le voy a decir. y creo, no estoy tan segura, pero creo que Sí, sí, una sí, sí, argentina vino. Y bueno, cuenta la historia que al desembarcar en el río, en la orilla del río Paraguay, que las hermanas ya encontraron ahí tendido a los heridos, Así. ¿verdad? Y entonces lo primero que hicieron, según cuentan las hermanas, que ni siquiera dejaron que amanezca, sino esa misma noche empezaron a organizar ahí la atención a los enfermos, a fundar el hospital, que es el hospital de clínicas, ¿verdad? Ahí fundaron las hermanas el hospital para atender a los enfermos. Ahora tenemos que decir clínica, ¿qué tenemos que decir ahora? ¿Verdad? Porque ahora está en San Lorenzo. Y en realidad... ¿Y cómo le llaman ahora? En realidad le llaman Hospital Clínica. de Clínicas Antiguo. Ah, antiguo. Porque hay otra vez una reinserción, están volviendo a algunas cátedras. Ah, sí. Y de hecho que traumatología, por ejemplo, nunca se fue de ahí. Nunca se Sí, fue. siempre estuvo ¿Y los ahí. estudiantes también creo que siguen ahí o no? Sigue ahí Algunas la carreras. facultad. La facultad. La facultad y como es un hospital escuela, ¿Y la morgue que está ahí cerca? entonces ahí cerca también está. Entonces, Y ahora gran parte del edificio se ha ubicado ahí al Hospital del Quemado, Ya. que realmente hay mucha gente que Sí, activa sí, ahí. sí, sí, sí. Y bueno, ahí están trabajando, siguen las hermanas, siguen Sí, trabajando. sí, sí. Y a partir de ahí vieron la necesidad también de atender a jóvenes que necesitan estudiar. Ahí se Claro. fundó el Colegio La Providencia, que es el primer colegio católico En Paraguay. religioso, y después se fue extendiendo el Hogar Nacional de Ancianos y más Apucay, que es el lugar donde están nuestros hermanos enfermos de Hansen. Sí, así se fue extendiendo Sí. un poco. Muy bien, vamos a seguir Sí. conversando. Vamos un poco a la hermana Ana, ¿verdad? No, vos sos Eva. Eva. Vos sos Eva, sí. La hermana Eva. Sí, hermanita. Entonces, ¿y ustedes cómo es un poco aquí el carisma dentro del Paraguay? ¿Cómo llegaron? Nuestras hermanas llegaron en el año 42, hace 76 años. Y vinieron, en realidad, primeramente vinieron en la Argentina y luego en Paraguay. Ya. Y vinieron al llamado de los sacerdotes jesuitas que pidieron específicamente para San Ignacio Misiones para trabajo con los jóvenes y niños, para la educación de jóvenes y niños. Y luego se fue
la congregación extendiendo, según el carisma también de San Vicente, abarcando la parte de evangelización en las parroquias, también la parte sociocaritativa, la evangelización, la misión rural, el trabajo con los enfermos. Pero nuestra congregación, su punto fuerte es el trabajo con los niños y jóvenes en la educación formal. Eso ya era luego un carisma específico de San Vicente. La parte de formación y promoción de las personas es lo que... O sea que ustedes desarrollan un poco ese punto, ¿verdad? Sí. De su vocación. Y usted ve ahí su vocación, ahora un poco de su experiencia. ¿Cómo es que está aquí con los vicentinos? ¿Usted de dónde es, padre? Yo soy nacido en la provincia de San Juan, en Argentina. Ah, sanjuanino. Sanjuanino. El buen vino, de pura ¿verdad? Cepa, sí. Es pura cepa. De los mejores vinos, ¿eh? Y yo conocí el carisma trabajando en una parroquia que los vicentinos tienen ahí. Sí. Parroquia Medalla Milagrosa. Y integré Grupo Misionero y Sociedad de San Vicente de Paul. Como grupo misionero, a fin de año o principio de enero, íbamos a misionar a los lugares donde estaba desatendido pastoralmente, Claro. por falta de sacerdotes, en las diferentes parroquias del interior de San Juan o del sur de Córdoba. Claro, claro. Y como Sociedad de San Vicente de Paul hacíamos las visitas semanales a los pobres, familias que teníamos asignados. O sea que era un joven vos casas. muy Activo. inserido, como decimos nosotros, ¿verdad? Muy activo. Sí. Sí, sí. Y en una misión, me Sí. acuerdo que estábamos compartiendo con un grupo de jóvenes. Sí, Yo era el encargado de darles catequesis de confirmación. entiendo, sí. Y cuando terminaba la catequesis, ya los últimos encuentros, porque ya estaban por recibir el sacramento, les pedimos para que siguieran juntándose, a pesar de que nosotros no íbamos a estar, como jóvenes. Claro, Y ahí, cuando ellos empezaron a pelear, yo detecté que había muchas ganas de parte de los jóvenes, pero no ya. estaban organizados. claro, No había nadie que los anime y nadie que los acompañe. claro, claro. Entonces, hablando con el sacerdote que iba con nosotros, responsable Claro, del grupo claro. misionero, me preguntó, le comenté todo y le digo, Daniel, el nombre del padre, le digo, vos no podés hablar con el obispo para que venga alguien acá, para que pueda trabajar, pueda acompañar, para que anime. Una lástima, tantos jóvenes Sí, sí, sí. y no están organizados, nadie los anima. Claro. Y entonces me dice él, sí, espectacular, podemos poner un padre acá, otro allá, más allá, todo lo que quiera, dice. Claro. Pero hay una realidad, somos pocos. Claro. Y los pocos que somos, hacemos lo que podemos. Y ahí eso me quedó grabado. Qué interesante, padre. Y eso me parece que hoy podemos seguir diciendo, ¿verdad? A Así nivel es. iglesia también. Sí. Porque unas veces, eso es cierto, ¿verdad? Porque muchas veces la gente dice, padre, ¿por qué no envían aquí fulano, de verdad? Pero después somos pocos Sí, sí. y somos los que estamos y hacemos lo que podemos. Así Bueno, mismo. entonces así estamos conversando con esta hermosísima familia vicentina, ¿eh? Los padres y las hermanas que han trabajado ya tantísimo dentro de nuestro Paraguay. Y hoy yo personalmente también me estoy enterando de algo muy interesante, que son los que llevaron adelante incluso la formación de los sacerdotes en nuestra iglesia. Volvemos con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021
300288. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nivaclé. Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Jóvenes para los jóvenes en familia. Estamos volviendo ahora en este bloque y tenemos ya a nuestros invitados, a los jóvenes. Como decíamos en nuestra presentación, son jóvenes de la familia vicentina. Es una de las primeras congregaciones, sobre todo dopoguerra, o sea, después de la guerra 1870, que se instalan en el Paraguay. También por pedido, ¿verdad?, de la iglesia en ese momento, el obispo, que pide, dice que solamente había 5 sacerdotes para todo el Paraguay después de la guerra, imagínense. Y entonces después ellos comenzaron a reconstruir prácticamente nuestra iglesia paraguaya. Entonces vamos a presentarnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Preparados para conversar un poco? ¿Cómo es tu nombre? ¿Y a qué grupo pertenece de esta linda familia vicentina? Sí, yo soy Fernanda, soy de la Juventud Mariana Vicentina, que mi sede sería la que está en Asunción. Soy presidenta provincial. A la cuenta, presidenta, lo obvio. Qué bárbaro. Principal animadora de la Juventud Mariana Vicentina en la provincia, que sería la provincia APU de Argentina, Paraguay y Uruguay. Ya, bueno, vamos a ir conociéndote. ¿Y vos, tu nombre? Mi nombre es Wilma Romero, también soy de la Juventud Mariana Vicentina. Actualmente estoy como coordinadora de la JMB Paraguay. Ya. Y sí, así también como dijo Fernanda, estoy ayudándole dentro de la provincia APU. Ya, bueno, y nuestro amigo que está aquí, tu nombre. Mi nombre es Franco Donalicio, soy seminarista vicentino, soy de Argentina, de la provincia de Córdoba, y bueno, estoy terminando mi último año de filosofía acá en Paraguay, así que bueno, contento con este país que ha sido mi segunda casa durante este tiempo. Cordobés. ¿Y de qué parte de Córdoba, che? Córdoba capital. Córdoba capital. Bueno, ahí están también los salesianos, ¿verdad? Claro, sí. Bueno, yo cuando era chico vivía a la vuelta del Pío X. No me digan, en el centro mismo entonces. Sí. Se queda el puentecito por ahí. Claro, sí. Conozco, por eso te digo. Bueno, muy bien, entonces queremos conversar esto de la parte de la rama laical. Y vos sos la presidenta luego. Entonces, ¿cómo están trabajando? ¿Con los jóvenes también están trabajando? Explícame un poquitito y sobre todo, lindas experiencias que están haciendo. Sí, nosotros nos dividimos por una provincia, una gran provincia que sería de 3 países, porque la Juventud Mariana Vicentina se inició hace 188 años con la aparición de la Virgen en su advocación de la Medalla Milagrosa, que fue un deseo de ella, que se apareció a Santa Catalina Labouré, que es una hermanita de la familia vicentina. Y le hizo este pedido muy especial de fundar una asociación de jóvenes que estén al servicio de los más necesitados, ¿verdad? Y nosotros nos dividimos por provincias y aquí en Paraguay tenemos una regional que también estamos trabajando y conformamos 9 sedes en los distintos puntos del país. Ya. ¿Dónde están? Y estamos ahora mismo en Asunción, tenemos 2 sedes, en Ubuyaú, en Carapeguá, en Nueva Italia. Estamos en Clorinda también. Clorinda, pero también en Paraguay.
Sí, pero como... Bueno, regional dijiste, está bien. Y decime, ¿y cómo es que ustedes están en Ubillau? ¿Ahí hay una obra de las hermanas? Sí, porque las hermanas y los padres van cambiando de lugar mediante las necesidades que se presentan, ¿verdad? Ah, o sea, no siempre se quedan en un solo lugar. No siempre se quedan en un solo lugar. Ellas estaban ahí en un principio, pero la Juventud Mariana Vicentina permaneció. Y no sabía esto de que la Virgen se le apareció, ¿cómo se llama la hermana? Es la fundadora, ¿verdad? Sí, ¿o no? la fundadora vendría a ser la Virgen María. Porque una de las devociones más difundidas aquí en Paraguay mismo es... de la Medalla Milagrosa. De la Medalla Milagrosa, mira, vos no sabías. Así como nosotros tenemos María Auxiliadora, ¿verdad? Esta hermana, Sor Catalina Laure, tenía nada más 20 años. A la cuenta. ¿Vos cuántos años tenés? Tengo 24. Ah, ¿y no se te apareció todavía? Todavía no se me apareció. Quiere decir que te falta rezar más, ¿eh? Está bien. Bueno, muy bien. ¿Y vos qué me contás de alguna experiencia linda que hicieron dentro de este grupo? ¿Hace cuántos años que estás con el grupo? Yo estoy dentro de la asociación hace 8 años. Realmente es una hermosa experiencia la que tuve. Compartí con muchísimos jóvenes ya. Compartimos muchísimas vivencias. Y a nivel Paraguay, nosotros lo que tratamos de hacer con los jóvenes es tratar de incentivarles a ellos con los encuentros que tenemos. Hacemos encuentros como, por ejemplo, te puedo mencionar uno que es el Pentecostés. Hacemos retiros, hacemos convivencias para poder animar a los jóvenes. ¿Y dónde le invitan a estos jóvenes? ¿Cómo los jóvenes van cayendo a los grupos que ustedes forman? Y por medio de invitaciones, tratamos de hacer videos. ¿En parroquia, en colegio? Exactamente. Exactamente. Así como mencionaste, tratamos de hacer invitaciones a todos los jóvenes. Algunas de las sedes están en colegios, están en escuelas también y en capillas particularmente. Y así vamos organizándonos para poder motivar a los jóvenes, para poder servir también. ¿Y vos hace cuántos años que estás en tu grupo? Yo estuve 5 años en Carapeguá, después por cuestiones laborales me mudé y estoy acompañándole a la sede de San Antonio. Ah, ya. Así ¿Vos sos de Carapeguá? Sí, soy de Carapeguá. ¿Y de ahí viniste a parar por aquí? Sí, mira, ¿Y dónde conociste entonces a la Vicentina? ¿Allá en Carapeguá? En Carapeguá. ¿Ahí también están las hermanitas? Sí, exactamente, ahí están todavía. ¿Y tu grupo y cuántos son como integrantes? A ver, acá en Paraguay, según la última actualización que hicimos, estamos casi 90 miembros. ¿Ah, sí? Actualmente, ¿Entonces se reúnen todo? Tratamos de enfocarnos a eso. ¿Ah, sí? Hacemos las invitaciones. O algunos se inscriben nomás de velita, de la próxima. Sí, suele pasar, sí, claro que sí, suele pasar. ¿Y de qué edad más o menos se reúnen? A partir de los 12 años para arriba. También tenemos semillitas del reino que le hicimos, donde también se le invita a niños para poder abarcar todas las edades, digamos. Porque dentro de la Jumavi nosotros nos dividimos por etapas. Están amigos de María, están los que son Jumavi, pre-Jumavi, Jumavi mayores también, que es a partir de los 30 años para arriba. O sea, es para todas las edades. Qué interesante. ¿Ustedes trabajan solamente donde están las hermanas y los sacerdotes? ¿O también ustedes van, por ejemplo, a otra parroquia que no tenga nada que ver así directamente con la obra vicentina? Se puede también. ¿Se puede claro también? Que sí, claro que sí. Siempre y cuando haya jóvenes que deseen servir realmente, ¿verdad? Claro. La invitación está abierta para todos los jóvenes que quieran estar al servicio de Exactamente. Bueno, y vamos a conversar un poco aquí con nuestro amigo seminarista, ¿verdad? ¿Cómo es que viniste a parar en Paraguay aquí para estudiar la filosofía? Bueno, hace unos años se hizo una unificación de los dos seminarios. Bueno, históricamente la formación era todo en Argentina y todo en Paraguay. La provincia, digamos, de la Congregación de la Misión APU está formada por Argentina, Paraguay y Uruguay. Y bueno, desde hace unos años se hizo un cambio de formación y bueno, la primera parte de la filosofía se propuso que se hiciera acá en Paraguay y la teología en Buenos Aires. Entiendo. Y bueno, es una forma de ya empezar a tener una experiencia de intercambio, ¿no? Salir un poco del país y bueno, sobre todo nuestra congregación que es misionera, ¿no? Claro. ¿Y te gusta Paraguay? Sí, la verdad que ha sido mi segunda casa. ¿Cuántos años que estás, me dijiste? Bueno, este es mi tercer año. Acá. ¿Y que te aprendiste algo de guaraní ya? Y va. Pero por ahí tenés que decir. Pero la verdad que entiendo. Para hablarlo me cuesta un poco más, pero sí entiendo. Como te digo, no tanto, pero... Sí. ¿Y qué tal los jóvenes? ¿Hay vocaciones aquí en Paraguay? ¿Se trabaja bien? ¿Hay inquietudes, deseos? Sí, bueno, yo creo que, por la realidad que veo acá en Paraguay, hay muchas vocaciones. Yo creo que la iglesia acá en Paraguay se la ve muy sólida, muy consolidada.
En este trienio de la juventud se ha visto mucha manifestación de los jóvenes, la verdad que trabajan mucho y bueno, la verdad que sí, cuando vine para Paraguay la verdad que me animó bastante, ¿no? Esto de ver, bueno, el año pasado estuve misionando por Zapucay, todos los fines de semana hacía una pastoral ahí, en la zona del Cerro Roque, y es impresionante ver la fe de la gente, ¿no? Una fe por ahí sencilla, pero a la vez muy devota, ¿no? Entonces eso la verdad que anima mucho, ¿no? Claro, y acá mismo en Asunción también se ve bastante compromiso de la juventud. Claro. Es una gran aldea, ¿verdad? Nuestra capital del Paraguay. Bueno, entonces estamos hablando aquí con este primer grupo de los jóvenes de la familia vicentina. Ellos nos cuentan su experiencia, también de la realidad que están viviendo. Nosotros invitamos a todos ustedes a seguirnos en Jóvenes para los Jóvenes. Agradecemos principalmente a nuestros auspiciantes. Y si alguno de ustedes también quiere ayudarnos, ¿verdad?, para que nuestro programa siempre de Jóvenes para los Jóvenes esté llegando hasta la casa de ustedes, pueden llamar a ese teléfono 0981 50 50 36. Volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Para Vicente de Paúl, para que pueda transmitir la gran urgencia del amor, imperativo de servir a los más pobres de los pobres, y el fuego abrasador por predicarles la verdad. Señor, dame como a él un corazón enardecido, que esté dispuesto de verdad a darlo todo por amor, que no se canse de entregarse sin medida en caridad, y que los pobres reconozcan tu presencia, oh Señor. La tierra gime de miseria y desgracia, y el egoísmo infecta el corazón de los hombres. Cada vez hay más pobres, Señor, cada vez más, y hace más falta el corazón de San Vicente de Paúl. Dale a mi canción el fuego de tu Santo Espíritu, para con ella y encender la llama ardiente del amor, que la misión de Jesucristo, que es amar a los más pobres, toque en cada corazón como un fuego abrasador. A mi canción la fuerza viva. El desafío de soñar despierto y querer cambiar el mundo. El desafío de romper las barreras y enfrentarte a la adversidad. El desafío de ser líder y aprender de lo que pase. El desafío de entender que avanzar significa trabajo, empeño, esfuerzo y ganas de cambiar la mediocridad por tu propio desafío. Elegí un desafío. Traiciona la mediocridad. Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñandeyara Ñe'e. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ángeles Electrodomésticos. Muebles de la más alta calidad, electrodomésticos y electrónicos de las más afamadas marcas para equipar tu hogar. Visítanos y arma tu combo en cómodas cuotas. Ruta Acceso Sur 382 Ñemby. Ángeles Electrodomésticos. Financiación propia y entrega inmediata. Entérese de las mejores ofertas llamando al teléfono 021 96 53 59 o a los celulares que figuran en la pantalla. Con tus compras en el mes de diciembre estarás participando del sorteo de fabulosos premios el día 5 de enero del 2019. Ángeles Electrodomésticos. Todo lo que usted necesita en la entrada de Ñemby. Y seguimos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Estamos aquí con estos otros muchachos ahora en este momento para compartir también la experiencia que ellos tienen dentro de esta gran familia vicentina. Es la primera congregación religiosa que llega al Paraguay después de la Gran Guerra del 70. Y entonces, para resurgir, ¿verdad? Como se dice, de entre las cenizas. Son los que ayudan a la formación de nuestro clero paraguayo. Bueno, y vamos a comenzar un poco a ver, ¿están preparados muchachos? Para hablar un poco. Bueno, presentate un poco, comenzamos presentándonos. Tu nombre y en qué movimiento estás en esta familia. Soy Luján González y soy de la Sociedad San Vicente de Paúl. Estamos en la Capilla Virgen de la Merced, nos dividimos por conferencias. ¿Dónde es Virgen de la Merced? Está en Lambaré. Ah, en Lambaré, ya, porque hay tanto Virgen de la Merced, ¿verdad? Por eso ya. Bueno, tu nombre. Sí. Bueno, yo soy Manuel, soy vicentino también, sí, como Franco. Estoy en la Congregación de la Misión hace ya 3 años. Primero tuvimos 2 años de formación en Argentina y ahora mi tercero, que sería el primer año de filosofía acá en Paraguay. En Paraguay, o sea que sos seminarista. Seminarista. ¿Verdad? Ya. Y decime un poquitito, Manuel, ¿qué tal tu experiencia ahora en Paraguay, ahora que estás llegando? Bien, muy bien. La verdad que me adapté bastante rápido a la cultura ahí. Por ahí estoy todavía tratando de encariñarme más con lo que es el idioma guaraní, ¿no? Que me gusta porque está en la facultad, es una materia que tengo. ¿Ah, sí? ¿Tenés guaraní? Estoy por rendir examen, así que ahí estoy... No me digas. Y decime nomás que te voy a ayudar. A ver, ¿qué, por ejemplo? A ver si te acuerdas. Las partículas. ¿Ah, sí? Ita. Ogüero, zapucay. Ah, sí, el ogüero, zapucay. Todavía no... Pero sabés lo que decís, ¿verdad? O repetí nomás así. Más o menos, repito. Sé los saludos a ella, pa. ¿Así? ¿Cómo estás? A veces me confundo un poco, pero... Bueno. Estoy tratando de... Muy bien, Manuel. Bueno, y aquí tu nombre y vos a qué movimiento, a qué grupo de la familia perteneces. Buenas tardes, yo soy Alexis Santa Cruz, pertenezco también a la SSDP, o más conocido como la Sociedad de San Vicente de Paúl. Así lo se llama, Sociedad de San Vicente de Paúl. ¿Y cuál es la característica, Alexis, de esta sociedad, así como le llaman ustedes? La sociedad básicamente se centra en ayudar a los más necesitados, ir hacia esas personas que ya sea material o espiritualmente estén teniendo falencias y demás, entonces vamos apoyándoles ya sea, como decía, materialmente o inclusive llevándoles la palabra y evangelizándoles a ellos también.
¿Y son todos, de qué edad son? ¿Son todos jóvenes? Somos todos jóvenes. Lo máximo que ahora llevamos de edad son personas de 18 años máximo. ¿Ah, sí? ¿Y los jóvenes quieren trabajar, quieren hacer este servicio así con los más necesitados, los más pobres? Vos sabés que sí, justamente hace poco tuvimos una experiencia con un grupo de confirmación que estaba en nuestra capilla justamente, y ellos se centraron, no es que nosotros le invitamos, sino que ellos se acercaron y empezaron a decir de que querían empezar a ayudar a los más necesitados, que ellos se querían centrar en las personas que estaban en la calle, los que estaban pobres y demás. Entonces se acercaban a nosotros y nos empezaron a preguntar cómo podían unirse a nosotros y también empezar a ayudar. ¿Vos terminaste ya tu colegio? Sí, ya terminé y ahora estoy en la facultad. Está en la facultad. ¿Y seguí igual? A pesar de Sigo igual, hace 2 años aproximadamente estoy en el servicio y 1 año dentro de la sociedad. Yo estoy estudiando Ciencia de la Comunicación en la Nacional. Ahora entiendo, ¿te gusta la comunicación? Sí, estamos ahí. Ya mi puesto. Estamos en el ambiente. Así ya me libero yo. No hay problema, depende de vos nomás. Che, Alexis, decime un poquitito. Y ahí, por ejemplo, en la facultad, ustedes son muchos seguramente que están estudiando. ¿Y qué tal vos le ves ahí a los jóvenes? ¿O les gusta la comunicación, el micrófono, pero no les gusta y ahí andar entre los pobres? Y están, es mitad y mitad. Hay gente que sí se interesa por las personas pobres y hay también la otra persona que ni le va ni le viene, ¿verdad? Pero hay personas que sí, justamente tengo un grupo de amigos con los cuales ellos también están en movimientos diferentes, digamos, en la iglesia, pero también que ayudan a los más necesitados. Entiendo. Claro, porque dentro de la diversidad hay muchísimo, ¿verdad? Obviamente. Qué interesante. Bueno, Luján, ¿y vos, tu experiencia, vos qué andás haciendo y cómo va esto de tu grupo y tu experiencia de ayudar a los pobres? Y yo soy la presidenta de la conferencia. A la cuenta, aquí todo me vinieron presidente y presidenta, che. ¿Y vos estás a nivel regional, vio? ¿O no? ¿O a nivel Paraguay? En Paraguay somos la primera conferencia de jóvenes que se fundó. O sea, ¿y por qué son la primera? ¿Porque son más numerosos? A nivel internacional, está la Sociedad San Vicente de Paul está presente en 153 países. Forma la red de caridad más grande del mundo, de laicos, donde hay voluntarios más de 1 millón. Más de 1 millón. ¿Y vos, presidenta, de quién sos? ¿De esos 1 millón? No, a nivel nacional de Paraguay. Nivel de Paraguay. ¿Y a cuánto llegan ustedes en Paraguay? Estamos iniciando con la primera conferencia, pero estamos con un proyecto de expandir la conferencia. Pues yo te quería ser presidenta del Paraguay, ya, ¿entendiste? Sí, de vale de 1 millón si vos manejás, ¿entendiste? Bueno, ¿y tu experiencia? Contame un poco, Luján. ¿Qué es lo que hace poco estuve como representante de Paraguay, donde hubo un encuentro en España, en Salamanca, donde estaban presentes los 153 jóvenes representantes de cada país. O sea, uno por país, sí. Uno por país. ¿Y vos te fuiste en representación de Paraguay? En representación de Paraguay. ¿Y no representante de bien, va? Sí. ¿Y qué es lo que contaban ahí? ¿Qué hacían? Y era más bien un encuentro de compartir experiencias, de formación también, pero lo que más se vivió fue el compartir, el crear amigos, compartir lenguajes, experiencias, culturas, y donde solamente nos unía una red de caridad. ¿Y vos cómo veías hacia los otros jóvenes de las otras partes del mundo? Si vas a comparar un poco con nuestro país. Porque si venía de todas partes, 153 países, ¿vos sabés lo que significa? Primero, ¿cómo ustedes se entendían ahí? ¿En qué idioma hablaban? Ni idioma de señas. ¿En serio? Con señas. Y no había problema porque igual nos comunicábamos con señas. Braille. No, a braille que tocar. ¿Cuál fue ese otro de los sordomudos? ¿Cómo se llama ese? Se podría utilizar la tecnología también. Así los celulares, el traductor y demás. Entonces, viste, ustedes vuelan. Yo ni pensé en esas cosas. Qué espectacular. Te felicito, Luján. Bueno, y vamos a ver aquí lo del filosofía, me dijiste que estás haciendo. Filosofía, primer año. Ya. Así es. ¿Y de qué parte mismo de la Argentina vos estás viviendo? De Buenos Aires. San Isidro sería. ¿San Isidro? Villa Adelina, que es una localidad de San Isidro. Claro, yo conozco, estudié yo ahí. Estudié ahí. Están los salesianos ahí, en San Isidro. Los salesianos, sí. Buenísimo. Che, y decime un poquitito, vos sos Manuel, ¿verdad? Manuel. Si vas a comparar un poco la juventud con quien vos estás trabajando allá en San Isidro, porque San Isidro es un barrio fifina, Sí, vos te haces así, pero como en todos lados, ¿no? Como en todos lados, sí. Y decime un poquitito, y la juventud ahí, y si vas a comparar un poco con lo que ustedes proponen, ¿verdad? Sí, tanto en Argentina como acá se ven de parte de los jóvenes bastante compromiso, ¿no? Cuando uno llega y empieza a trabajar con ellos. O sea, el que quiere, ¿verdad? El que quiere, sí, ¿no? Cuando uno llega y empieza a trabajar con ellos, te das cuenta que siempre muy alegres, muy dados, ¿no? Con ganas de trabajar, de hacer.
se involucran bastante con la gente. Por ejemplo, nosotros los domingos damos catequesis de confirmación con otro chico más y con ellos también los sábados salimos a hacer experiencia pastoral, ¿no? Visitamos casas, enfermos y bueno, con la guitarra, la música, que por el lado de la música es por ahí donde más atrapas a los jóvenes, ¿no? Y donde más también alegría le das a la gente que le gusta y te piden cantame una canción. Creo que ayuda mucho y los jóvenes siempre muy predispuestos, ¿no? A ayudar y a hacer, por lo menos donde me tocó estar, son bastantes. Claro. ¿Y qué es lo que más le atrae? Eso de visitar a los enfermos. La visita a los enfermos le gusta mucho. ¿Sí? Rezar con ellos, visitar casa, escuchar cada historia, ¿no? Sí, y también lo que es la música, ¿no? Yo creo que la música nos atrapa bastante. El hecho de decir, bueno, a ver, hagamos una dinámica, algún canto con la gente, bailemos y entre todos por ahí ensayamos una canción o practicamos algún tipo de canto para también enseñarle. Sí. Nosotros los sábados también a las 5:30, después de la misión, tenemos por ahí un momento de ensayo con la guitarra, donde cada uno trae su guitarra y ensayamos un poco. Che, Manuel, y decime un poco esta frase hermosísima del Papa que dice, iglesia en salida. Salgan, porque ese más o menos entonces apunta, se habrá inspirado en ustedes, parece. Hagamos lío. Bueno, pero digo, sí, hagamos lío también digo, pero lo de iglesia en salida, pues sería eso que ustedes están haciendo. Eso. O sea, ir casa por casa, o sea, no te quedes diciendo tu iglesia, en tu sacristía, tenés que salir. Y si eso se hace con los jóvenes. Y es fundamental. Y la gente cada vez que vas y salís se sorprende muchas veces, ¿no? Porque es por ahí un poco lo que está faltando en la iglesia y lo que se trata hoy en día, ¿no? Empezar a decir, bueno, soy misionero, estoy en la iglesia y no me lo guardo para mí, sino que lo doy, salgo y visito, ¿no? Y eso cuando vos por ahí vas casa por casa, te dicen, mirá, hace mucho no me visitaban, hace mucho no venían acá y compartían conmigo la palabra de Dios, rezaban al rosario o me escuchaban simplemente, ¿no? Que es lo que por ahí la gente más necesita hoy en día, que ser escuchada. Y cuando uno va, la gente te agradece eso, ¿no? Que ver católicos por la calle llevando la palabra de Dios, cantando, haciendo ruido. Claro. Nosotros los segundos sábados y cuartos tenemos de cada mes rosario por el barrio, ¿no? Y llevamos el megáfono, vamos con la guitarra cantando y tratando de hacernos escuchar. ¿Dónde están, ¿no? ustedes? ¿En qué barrio está Manuel? Es una palabra guaraní, perdón. En Bajío. Bajío, que también pertenece a nuestra parroquia, a nuestra cuasi parroquia. Bajío. Bajío. De Lambaré. Ah, de Lambaré, en Bajío, porque yo no... Ese sí que me perdí. Bajío. Pertenece a la cuasi parroquia donde nosotros estamos sirviendo, que sería Virgen de la Merced. Eso es lo que me dijeron. Entonces por eso, estamos ahí, ellos nos ayudan también en diferentes aquí en Paraguay, como tenés que decir, cerca de tal parte, ¿cerca de qué vio? Cerca de la terminal, cerca de Canal 3. Sería un poco... yendo un poco más abajo después del cementerio de Lambaré. Un poco más hacia allá. Más hacia allá. Hacia la parada del 54 más o menos. La línea 54, sí. Y ahí más o menos está. ¿Y qué tienen ahí? ¿Hay una casa, una parroquia, una iglesia? Estamos en proceso de ser parroquia. Estamos en el proceso de cuasi parroquia y ahí estamos sirviendo. Y los vicentinos nos están ayudando en las diferentes capillas que conforman la cuasi parroquia. Mira, che, les felicito, che. Bueno, entonces así estamos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia, compartiendo con la gran familia vicentina. Nosotros les queremos recordar que ustedes nos pueden ayudar también adquiriendo nuestro CD. Este CD que es justamente para que nosotros podamos también, con todo lo que se pueda ganar y vender, pagar siempre nuestros programas. Y estamos también, recuerden, en todas las redes, sobre todo en Facebook, en Instagram, etc. Usted tiene que darle me gusta, y así entonces poder compartir también con tantos otros amigos. Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
Etimax Group, Sociedad Anónima, fábrica de etiquetas autoadhesivas y troquelados. Eficiencia y calidad. Llámanos al 021 30 02 88. Estamos en Burucuyá, 1283, entre Coetí y Nivaclé, Lambaré. Etimax Group, Sociedad Anónima. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa que buscabas. Preparando a niños y jóvenes para un mundo globalizado y competitivo. Formación en valores morales y espirituales que los impulsará a hacer frente a los desafíos de la vida. Con más de 4.000 metros cuadrados en áreas deportivas y recreativas. Para más información, podés llamar al 55 25 24. Te esperamos en Nazaret 1231 y Pilar, barrio Nazaret de la ciudad de Asunción. Colegio Parroquial Virgen de Nazaret. La calidad educativa al alcance de todos. Se llega el verano y también el calor. No te podés quedar sin el termo forrado en cuero de Ñande Yarañe. Pedilo ya mismo al número que figura en la pantalla. Con la compra de los termos estarás ayudando a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. Volvemos con Jóvenes para los Jóvenes en Familia y ya estamos en este último bloque. Se dan cuenta que rápido pasa todo cuando uno comparte experiencias y aquellas que salen del corazón, de lo más profundo de una experiencia de un joven también que dedica su vida a los demás. Y esto es lindo porque aquí estamos en Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Entonces, papá, mamá, ustedes tienen que ser los primeros animadores de sus hijos para que ellos también se entusiasmen y puedan comprometerse con Dios, comprometerse con la iglesia, comprometerse con el prójimo. Bueno, queridos jóvenes, y ahora queremos dar un mensaje. Vamos a dejar, ¿verdad? Vamos a comenzar contigo. ¿Qué mensaje le querés dejar a los jóvenes y qué le dirías para que les anime y vengan aquí, que vale la pena verdaderamente el carisma de usted, el carisma vicentino? Yo realmente les quiero invitar a los jóvenes para que no tengan vergüenza de ser quienes son, que no tengan vergüenza de contagiar ese Cristo que tenemos cada uno de nosotros. Las puertas de la Juventud Mariana Vicentina están abiertas para cada uno de ustedes. ¿Dónde? Estamos en Asunción, acá estamos en la Capilla de San Antonio, estamos también en la sede de Santa Lucía, estamos en casi todo el país, así que
Las puertas están abiertas. Bueno, vamos a poner ahí el número entonces para que sí, llamen. Claro que sí. Así entonces sí. puedan responder también. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos a escucharte un poco un mensaje y cómo le vas a entusiasmar, ya que vos sos presidenta, luego tenés que ser la número 1 aquí. Y nada más que invitarles que se animen a formar parte de un grupo. Por ahí si quieren buscarnos en Facebook, estamos como SSBP Paraguay. Y invitarles a que puedan unirse también y que no tengan miedo de servir a los pobres. Muy bien, exactamente. Bueno, vamos a seguir aquí con Manuel. Así es. Bueno, también me sumo al pedido de invitación, ¿no? Invitarlos a los que estén sintiendo por ahí alguna inquietud vocacional o se estén replanteando qué hacer de su vida o si sienten que Cristo los llama, que no tengan miedo, ¿no? Que averigüen, investiguen y si quieren venir al seminario, tomar unos tereré, unos mates, están invitados. Estamos ahí en la Avenida Perón y Félix Bogado, ¿sí? Cuando quieran, tocan ahí el timbre o la campana y ahí estamos para responder alguna pregunta. Están los países también que pueden ayudarnos también con sus inquietudes. Y bueno, invitarlos también a que se animen, ¿no? A decirle sí al Señor y a este llamado que es tan lindo y tan alegre, ¿no? Porque uno por ahí tiene la imagen de una iglesia aburrida, de por ahí cuando era chico iba a misa porque por ahí era obligado a ir y iba y se quedaba, qué embole, ¿no? Pero ahora no es así, ¿no? Vale la pena. Vos sos músico también, Manuel, ¿verdad? ¿O no? Sí. ¿Tocás un poco de guitarra? Algo, ¿O no? algo. Sí. Bueno, algo decimos así, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer un poco de humilde, ¿verdad? Estoy aprendiendo. Está muy bien. Bueno, y aquí, a ver, ¿qué mensaje le vas a dejar a los jóvenes? Ya que vos sos los comunicador. Vos aquí tenés que convencer a todo el mundo. Hasta a mí me tenés que convencer. No, nada más que va a sonar repetitivo, pero de vuelta a invitarles a todos los jóvenes que sientan esa pasión, porque hay que aceptar de que cada uno de nosotros tiene dentro ese servicio, ese carisma de servir a los más necesitados, aunque muchas veces está corrompido, muchas veces no se le da la oportunidad de llegar a esas personas, pero nosotros le invitamos a través de la SSBP a que puedan unirse, como ya decía Luján. Estamos en Facebook, SSBP Paraguay, con el logo que está ahí arriba. Entonces nos buscan en Facebook y también se ponen en contacto con nosotros para poder ayudar. Qué espectacular. Bueno, ese es el servicio y la ayuda, ¿verdad? Que se le hace a todos los otros más necesitados. Bueno, ¿y tu mensaje? Yo voy a tomar una frase de San Vicente que dice que no me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama. Y en esta sociedad que cada vez es más egoísta, más consumista y nos muestra muchos caminos, entonces elegir el servicio a los pobres y ver el rostro de Dios en los pobres, que lo esencial es invisible a los ojos, como dice un libro. El Principito, sí, bien Exuperi. Claro, tenés que decir, espectacular. Y que además de eso, que los amigos que son de la iglesia son los verdaderos, ¿verdad? Los de la farra son pasajeros, pero los de la iglesia tengan en cuenta que son esos amigos que van a estar en todo momento, en los malos y en los buenos, y que podamos compartir realmente muchas cosas en oración, ¿verdad? Decime por esa frase que dijiste, espectacular, de San Vicente. De San Vicente, no me basta amar a Dios si mi prójimo no lo ama. Qué bueno, qué bueno. O sea, tenés que preocuparte, ¿verdad? Que Claro. él también llegue a amar a Dios, ¿verdad? Que descubra a Dios. O sea, no es solamente yo nomás, ¿verdad? Claro, Tengo que llevarle. claro. Espectacular. Bueno, muy bien. ¿Y vos qué mensaje también como seminarista? Bueno, no quiero sonar repetitivo porque ya han dicho cosas muy lindas acá mis hermanos, pero bueno, invitarlos a que a esta misión estamos llamados todos estamos llamados a la santidad. Y bueno, invitarlos sobre todo a este carisma vicentino que es tan actual como cuando escuchamos hablar del Papa Francisco. Tranquilamente, si escuchamos o leemos a una hora de San Vicente, vemos que a pesar de que pasaron 400 años, sigue siendo tan actual como nunca, ¿no? Así que bueno, invitarlos a que se sumen a este carisma y bueno, todos los jóvenes que puedan dar lo mejor de sí para poder construir una sociedad más justa y bueno, como dice el Papa Francisco, bueno, invitarlos a que, bueno, él siempre dice, prefiero una iglesia accidentada por salir que una iglesia enferma por quedarse encerrada. Claro, muy bien. Y bueno, Muy bien. Bueno, voy a pasar un poco el chivo también. Nosotros también tenemos en Facebook Seminario San Vicente de Paúl, Asunción. Ahí tenemos todos nuestros la información para que se puedan comunicar con nosotros. Y bueno, te vamos a regalar unos libros que te traemos acá de parte de todos. Bueno, muchísimas gracias. Que es un poco de la historia de la Congregación de la Misión en la provincia de Argentina, que está formada por Uruguay, Paraguay y Argentina.
Y te vamos 150 años. Sí, muchas gracias. Está misión. Un poco desactualizado, pero no, pero 150 años está buenísimo. Y este otro, que es la última biografía que se hizo de San Vicente de Paúl, que se realizó en un colegio vicentino de Buenos Aires, en Escobar. Y bueno, la verdad que es un libro que está graficado, pero es un libro que es para jóvenes, para niños y para adultos, para todas las edades. Entiendo, muy bien, muchísimas gracias. Entonces vamos a conocer más, adentrarnos más. Y como siempre nosotros en Jóvenes para los Jóvenes concluimos con un pasaje de la palabra de Dios. Queremos leer en esta oportunidad del Evangelio de Mateo. Estamos en el capítulo 20. Vamos a tomar del versículo 26 en adelante. Dice, entre ustedes no debe suceder de esta manera, al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes. Y el que quiera ser el primero, que se haga el esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Entonces, queridos amigos, queridos jóvenes, querida familia, con esto verdaderamente queremos poner el toque y el punto de oro, ¿verdad? El broche, como se suele decir, en esta emisión en que nos visitan los de la familia vicentina, porque justamente una de las características más hermosas que este santo nos deja es el servicio. Y justamente porque Jesús nos dice esto. Y Él, como un buen cristiano, y después entonces dejando también muchas cosas, no hemos hablado mucho de la vida de San Vicente, ¿verdad? Pero procuren después encontrar también en internet, busquen quién fue verdaderamente San Vicente de Paúl. Tuvo que dejar muchas cosas en su vida para después ponerse al servicio de los más necesitados. Y es eso también lo que hoy se nos propone y en este encuentro con la familia vicentina. Les agradecemos a ellos y esto nos animan, jóvenes así entusiastas en querer llevar adelante este carisma y que es el centro también de nuestra vida cristiana, el servicio. No vine para ser servido, sino para servir. Y así concluimos Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volvemos a ver el próximo domingo y antes les imparto la bendición. Que el Señor Jesús descienda sobre cada uno de ustedes, sobre nuestras familias y sobre nuestro Paraguay. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Buen domingo y hasta la próxima. Digamos al Señor por abrir su corazón, por habernos regalado su amor, su bondad y su perdón y su gran fidelidad, por los siglos de los siglos durará. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. El Espíritu de Dios hoy está sobre mí, Él es quien me ha ungido para proclamar la buena nueva a los más pobres, la gracia de su salvación. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal. Este programa fue presentado por... con los auspicios de